Buenos días, pastor. Buenos días, Jonathan. Vamos a orar. Entonces, para empezar, amado Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este tiempo que estamos aquí reunidos, por este tema que vamos a estudiar en el día de hoy y por los pasajes que van a ser leídos. Amado Dios, ayúdanos a entender que tú eres soberano, que tú eres el que gobierna sobre todas las cosas y que en ti debemos confiar, Señor, y esperar. Padre, te pedimos para aquellos que vienen en camino, apura sus pasos, y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pero, ya el hermano iba llegando. Ya el hermano, él estaba cerca ya. Rolando? Sí, parece que afuera, llegando. Ok. Entonces, sí, yo no sé qué me pasó esta semana, pastor, que no sé por qué porque la lección se tiene que enviar antes. Yo no sé por qué estaba pensando que no, es que tengo hasta el viernes para enviarla. Yo no entiendo por qué me pasó, se me chispoteó. Ok, entonces... Tampoco me quedé muy atento para ver en el drive, porque estaba colocado con otras cosas de consejería. Ahí cuando me di cuenta, ya... Sí, entonces yo no sé, ¿cuándo fue? Ayer fue que caí en cuenta. Sí. Pero sí que yo tengo que enviar la lección antes para que la gente la lea y entonces hoy tener la clase. No entiendo qué me pasó. No sé si vamos a entonces leer algunos pasajes, dando tiempo a que el hermano Rolando llegue para... Vamos entonces a ver el día de hoy la pregunta 7, que dice: ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, por medio del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Sí, en la parte de atrás del folleto, pastor, no sé si les proporciono uno a Jonathan. No. Ok. En la parte de atrás, pastor, al final la armonía, en la armonía del documento, este va relacionado con las preguntas, creo que es 12, 13 y 14. 12, 13, 14 del Catecismo Mayor. Bueno, en realidad son las preguntas, creo que eran 7, 8 y 9. En la armonía. Déjame que no me quede con una cámara. Sí, 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Que trata el tema sobre los decretos de Dios y la soberanía de Dios. Y en la confesión está el párrafo, el capítulo 3. Capítulo 3. Entonces voy a leer. Vamos a leer un poco. Voy a leerlo de acá. Ajá. Es todo un capítulo que hay en la confesión, el capítulo 3, el decreto eterno de Dios. Entonces dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Párrafo 3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros para muerte eterna.
Párrafo 4. Estos ángeles y seres humanos así predestinados y preordenados están particular e inmutablemente designados y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Párrafo 5, más largo. Voy a leer hasta aquí. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas, como condiciones o causas que lo mueven a ello, y todo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, el lenguaje que vamos a ver aquí, que vemos aquí, es también un lenguaje común en los tres símbolos, en el catecismo menor, en el catecismo mayor y en la confesión. Todos coinciden en el lenguaje en el cual vemos este tema. Entonces, vamos a empezar brevemente con un repaso de lo que hemos visto en las preguntas anteriores del catecismo menor. Por ejemplo, pregunta 1, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Lo que es un doble propósito: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta número 2 y 3, que se refieren a la Escritura. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Es la palabra de Dios, que está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única regla para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Pregunta 3. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Dos cosas: lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Doctrina y práctica. Doctrina y práctica. Pregunta 4. Ya entrando, 4, 5 y 6, ¿qué se refieren a Dios? ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Pregunta 5. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Pregunta 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? En la divinidad hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas 3 personas son uno solo, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Y la que nos compete hoy, en la que empezamos a ver qué son los decretos de Dios. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que acontece. Entonces, básicamente lo que vamos a ver aquí de lo que sería la pregunta 7 hasta la 12, seriamente es ver quién es el que está en control de todo. ¿Quién es el que está en control de todo? ¿Y para qué es todo este control? Empezamos viendo que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aquí Dios decreta todo principalmente para su propia gloria. Para su propia gloria. Y vamos a verlo en el pasaje que aparece ahí en el texto, que sería Efesios capítulo 1, versículo 4 y 11. Busquemos Efesios capítulo 1, versículos 4 y 11.
dice, segundo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ajá. Ok, entonces aquí en el libro de Efesios, Pablo empieza su carta hablándonos sobre las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Las bendiciones espirituales que la iglesia tiene en Cristo. Y entonces una de esas bendiciones es que Él nos escogió. Dios nos ha escogido. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación. Se podría decir entonces desde la eternidad pasada. Ya Dios nos había escogido. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Se podría hacer la pregunta, ¿por nuestras propias fuerzas? Obviamente no. Por nuestras fuerzas es imposible que sea así. Versículo 11. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Entonces tenemos la palabra destinado. El prefijo pre, que significa antes. Pre, y destinados, que es con un fin. Entonces, antes hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De su voluntad. Así que no hay nada fuera de Dios, que influya en la voluntad. Él escogió por su propia voluntad. Él predestinó por su propia voluntad. Él decretó que todo fuera como Él ha establecido que sea por su voluntad. Y no hay nada fuera de Él que influya en esa voluntad. Ni decretos o personas que dicen que arrebatan tal cosa o que decretan, nada de eso. Dios ya ha establecido todo por su santísima y sapientísima voluntad. Entonces, vamos a ver aquí, empezamos con el significado de los términos. Vamos a ver unos términos que encontramos en la respuesta a la pregunta número 7. Dice, ¿qué significa decreto y consejo y predestinado? ¿Qué significa decreto, consejo y predestinado? Empecemos por decreto. ¿Qué significa decreto? Si alguien lo encuentra. ¿Qué significa decreto? Vamos a ver decreto. Según la definición que yo tengo aquí, es una decisión o plan firme de Dios. Una decisión o plan firme de Dios. Y consejo sería la sabiduría interna de Dios al planear. Entonces dice, los decretos de Dios son su propósito eterno. Como ya vimos en el pasaje, desde antes de que Él haya creado cualquier cosa, Él ya había establecido cómo sería todo. Su propósito es eterno, en primer lugar, según el consejo de su propia voluntad, dentro de su propia sabiduría, la sabiduría de Dios. Y sabemos que la sabiduría de Dios es infinita.
según el consejo de su propia voluntad, por el cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que existe. Predestinado, ya hablamos que era predestinado. ¿Puedes decir que era predestinado? He dado un destino previo, ¿no? Ajá, previo. Que es decidido o determinado de antemano. De antemano. Así que los decretos de Dios no son improvisados. Son su propósito eterno e inmutable, es decir, que no cambia. Vamos entonces, ya vimos Efesios capítulo 1, versículos 4 y 11. Ese es el texto principal de toda la lección. Vamos a ver entonces, hay una ilustración en la siguiente página. Ajá, en la página 1, que está ahí adelante de ustedes. En la segunda cara hay un muñequito, hay un personaje que está sentado en un escritorio de trabajo diseñando. Entonces, la pregunta que nos hace: ¿qué elemento de la figura 6.1 se asemeja a los decretos de Dios? Okay. Si ven el título, ¿cuál es el título de esa sección del texto? Una analogía imperfecta. Una analogía imperfecta, ¿ok? Porque en estos aspectos de qué es Dios, de cómo trabaja, es difícil encontrar una analogía que comprenda exactamente lo que en realidad Dios hace. Entonces tenemos que usar analogías, figuras que son imperfectas para intentar ilustrar lo que Dios hace. En este específico caso, cómo Dios establece todo, cómo Dios planea todo, cómo Él decretó que todo fuera. Entonces vemos al muñequito, que se llama Peque, en una silla, en un escritorio, diseñando algo. Obviamente, vamos a decir que él quiere construir su casa. Y está ahí haciendo todo el diagrama de cómo quiere que sea esa casa. Entonces, la pregunta es: ¿qué elemento de la figura 6.1 se asemeja a los decretos de Dios? El plan. Ajá, el plan. ¿Sí? Porque Dios ya planeó todo de antes de crear alguna cosa. Entonces, Peque ya tiene su plan listo ahí, en el diagrama. Entonces, eso es lo que vemos aquí en los decretos de Dios. El plan. Dios tiene un plan. En la siguiente pregunta, 8, por ejemplo, 8, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Entonces ahí vamos a ver cómo entonces Dios pone en ejecución todo lo que Él ha planeado. Por lo que estamos viendo hoy es simplemente el plan, ver que Dios tiene un solo plan. Entonces, los planos de una casa son los que representan aquí en este caso el plan que Dios ya ha establecido. Entonces, así como un arquitecto diseña primero todo antes de construir, Dios determinó todo lo que sucederá antes de crearlo. Pero el plan de Dios es, a diferencia de nuestros planes, es perfecto, eterno, es absoluto y es Inmutable también. Inmutable, no cambia. Sí, es inmutable, no cambia. Y a diferencia, en contraposición con nuestros planes, que podemos tener un plan, pero no va a salir siempre como nosotros lo esperamos. Por ejemplo, vengo en camino para la iglesia, tengo que llegar a las 9:30. Voy saliendo 5 minutos antes de las 9:30. Y en el camino voy a toda velocidad. Yo dije, bueno, en 5 minutos llego. Pero delante de mí hay un carro que va más lento. Y no tengo posibilidad de rebasarlo. ¿Tengo el control de esa situación? No, obviamente no. Yo no puedo controlar lo que está pasando en mi situación. Pero en el caso de Dios, no. Es un plan perfecto, eterno, inmutable, que no cambia.
Vamos entonces a ver la siguiente pregunta. ¿Hay algún comentario en cuanto a esta parte? Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vamos a quedar claro aquí en esta lección. Dios tiene un plan. Pero ¿cómo es ese plan? Es perfecto, eterno, inmutable. ¿Y cuál es el propósito de ese plan? Su propia gloria. Eso es lo que vemos el día de hoy. Entonces, la siguiente parte, vamos a ver diferencias entre los planes humanos y los de Dios. Entonces, pregunta, que yo creo que ya respondí acá. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre nuestros planes humanos y el gran plan de Dios? Nuestros planos son limitados, imperfectos, y los de Dios no. Ajá. Sí, en esa parte ahí de una analogía imperfecta, les marqué en negrita, ok, les marqué en negrita cómo es el plan de Dios, ok. Ahí el autor lo pone, lo divide en 3 partes. ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Cuál? Ajá, las palabras en negritas. El plan de Dios es eterno. Ajá, es eterno. En la siguiente página. Para su propia gloria. No, el plan de Dios es absoluto. Ajá, es absoluto. Para su propia gloria. Y es para su propia gloria. Así que, y también, como dijo el pastor, el plan de Dios es inmutable, no cambia. La explicación que podemos ver aquí es que, a diferencia del ser humano, Dios no cambia ni mejora sus planes. Ya su plan es perfecto. Ya su plan es perfecto. No es que tenía un plan A y entonces sus criaturas le fallaron y tuvo que hacer un plan B. No, su plan es perfecto, no requiere ninguna mejora. Vamos a ver un par de pasajes. Busquemos Salmos 33. Salmos 33. Salmos 33. Versículo 11. Salmo 33, versículo... ¿Lo leo? Sí. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por toda la generaciones. Ajá. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Qué habíamos dicho que era el consejo de Jehová? Eterno. Ajá. La sabiduría interna de Dios al planear. La sabiduría interna de Dios al planear. Ese es el consejo de Jehová. Y como vimos, es eterno. Dice aquí, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que esas son características del plan de Dios. Busquemos Isaías capítulo 46. Isaías 46. Versículo 10. El que lo tenga lo lea. Que anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mis consejos permanecerán y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. Entonces, lo que Dios decreta no está influenciado por nada externo a Él. Él lo decretó, así va a ser. Y vemos nuevamente, el plan de Él es eterno, absoluto e inmutable. Eterno, absoluto e inmutable. Buenas. Gracias. Misiones. Ajá. Ajá. Hoy estamos viendo la pregunta número 7, que habla sobre qué son los decretos de Dios. ¿Ok? Y básicamente lo que estamos viendo aquí, hermano, es que Dios tiene un plan. ¿Ok? Dios tiene un plan que lo estableció desde antes de la fundación del mundo, y que este decreto, este plan que Dios tiene es eterno, absoluto e inmutable. Que nada fuera de Él influye en lo que Dios ya ha planeado o decretado, su propósito, lo que será.
Entonces, ya vimos ejemplos en la Biblia de cómo su decreto, sus planes son eternos, absolutos y no cambian. Vamos a la siguiente parte, que sería la eternidad del consejo divino. Pregunta 4 dice, ¿cuándo elaboró Dios su plan? Y ya los pasajes que hemos leído lo ha dejado bastante claro. ¿Cuándo elaboró Dios su plan? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Antes de haber creado cualquier cosa, ya Dios había decretado, establecido todo lo que iba a ocurrir, a acontecer. Entonces no hubo un momento en que Dios empezara a planear. Su propósito ha existido siempre. Como nosotros tenemos una mente finita que no puede comprender lo infinito, lo eterno, para nosotros establecer algo tiene que tener un momento. Tiene que tener un momento. Bueno, quiero ir de vacaciones el siguiente año. Bueno, voy a empezar a planear qué tanto tengo que ahorrar, quiénes van a ir, qué hotel, en qué medio de transporte voy a utilizar. Y en ese momento empieza la planeación y luego obviamente la ejecución de ese plan. Pero en cambio, este plan ha existido siempre, desde la eternidad pasada. Así que no hubo un momento en que Dios empezara a planear. Su propósito ha existido para siempre, desde siempre. Pregunta 5. ¿Quién aconsejó a Dios cuando elaboró su plan? ¿Por qué? Nadie. Sí, las preguntas son bastante obvias aquí. Sabe todas las cosas. Sí. Así que nadie aconsejó a Dios. Dios consultó solo consigo mismo, ¿sí? Entre las personas de la Trinidad. Dios no necesita consejo porque su sabiduría es perfecta. Veamos Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 34. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 34. Que lo tenga, lo lea. Es bastante popular este texto. Romanos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién fue su consejero? Así que, como íbamos en la pregunta 5, la sabiduría de Dios es perfecta. Nadie la aconsejó. Entonces, vamos a ver ahora en esta sección cuál es el alcance total del plan de Dios. La pregunta número 6 dice, ¿qué incluye el plan de Dios? ¿Qué incluye el plan de Dios? Ya vimos que su plan es eterno, es absoluto, es perfecto, no cambia. ¿Cuál es el alcance total del plan de Dios? ¿Qué abarca ese plan de Dios? Abarca todas las cosas, incluso el tema del mal. Sí, porque es una caricatura que se hace sobre que, especialmente los ateos, de que Dios es responsable del mal. Porque si Dios decretó todo lo que iba a pasar, entonces Él sabía que el hombre iba a caer en algún momento y Él es responsable por eso. Él es el autor del mal en ese sentido. Pero vemos ejemplos en la Escritura donde no es así. Él sí estableció la situación, pero es el ser humano el responsable en aquellas situaciones.
Podemos ver el ejemplo de José y sus hermanos. ¿Ok? Él fue vendido por sus hermanos, pasó todo este tipo de dificultades, pero Dios tenía en su plan el cuidado de su pueblo a través o por medio de esta situación mala. Por eso todas las cosas resultan a bien, por eso dice la Escritura, todas las cosas resultan a bien a los que aman a Dios. No necesariamente son cosas buenas, siempre. Incluso las cosas malas, Dios las tiene para bien a los que aman a Dios. Sí. Dos preguntas. La primera es, cuando hablas de la maldad del hombre, yo pienso que es como una clase de característica de la maldad principal de lo que se creó en el cielo. Entonces, al abarcar eso es como una cualidad de la maldad que nació en el hombre. Porque si nació en el hombre en el Edén, algo tuvo que activar ese nacimiento de la maldad. Y como dice la Escritura, pues habla sobre la historia de la serpiente y todo lo demás. Entonces, la segunda pregunta, que quería saber si es una característica de la maldad o es la maldad en sí. ¿A dónde ocurre? No, bueno, sí, sería la maldad en general. La maldad en general. Porque recordemos que Dios es santo. Dios es santo. No hay nada, no hay ninguna pizca de maldad en él, porque si no sería contrario a su naturaleza, que a uno de sus atributos, que es santo. Él es santo. Entonces, la segunda pregunta es sobre las palabras, sobre el versículo sobre que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Siento bien que, pienso yo que en el sentido de tu forma de cuando ya entonces aquellos que leen la Escritura le hace cambiar su forma de pensar en lo que es malo no es malo, sino a todo lo contrario, es un propósito de Dios, es algo que Dios está poniendo para ti. Entonces no sé si estoy preguntando si es así como lo estoy pensando. Es solamente a los que aman a Dios, porque cuando ya tú no tienes a Cristo, no tienes a la palabra de Dios en tu vida. Ok, bueno, ahí en ese punto lo que estamos hablando es que, como vimos en la parte, en la pregunta 6, ¿qué incluye el plan de Dios? El plan de Dios incluye todo lo que sucede sin excepción, tanto creyentes como no creyentes. El plan de Dios, nadie escapa del plan de Dios. El plan de Dios no tiene ninguna excepción. Yo me refiero a la palabrita esa de a los que aman a Dios. No sé si ahí hace la diferencia o deja en contexto de que es una clase de personas creyentes y no. Ok, recordemos que no creyentes, no creo que amen a Dios. Recordemos que Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Solamente un creyente puede tener esa intención de guardar los mandamientos de Dios. Entonces, en mi punto de vista, no recuerdo bien el pasaje, el contexto completo, aquí se está refiriendo a los creyentes, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Si no me equivoco, está en a lo que llama a Dios. Es capítulo 8. Capítulo 8. 8, 30 y 20 y tanto por ahí. Pablo le está escribiendo y hablando a creyentes. Entonces le está tratando de dar confianza en las situaciones que ellos están enfrentando, específicamente en Roma. Entonces, en este caso particular es creyentes. Eu estava buscando aqui o dicionário. Los decretos de Dios, ellos son decretivos, ou seja, vontade decretiva, e vontade preceptiva, ou seja, a vontade decretiva se refere a lo que Deus hará ou permitirá que suceda. A vontade preceptiva é a lei moral de Deus que prescribe o dever do homem. A primeira se cumpre sempre, a segunda pode ser desobedecida. Isso é o que tanto Berkoff como Herman Bavinck
hablam acerca de estes decretos, e outros teólogos também que lo veem dessa maneira. Então, há uma vontade de Deus que tem que ver com o que Ele permitirá que suceda, tudo que Ele permitirá que suceda. E aí, a vontade de Deus, os seus decretos, que tem que ver com a lei moral, que é o que deve ser o homem. E creio que isto nos ajuda como cristianos, e para os que não são cristianos deveriam considerar também que se existe um Deus que tem controle absoluto sobre todas as coisas e que ha decretado todas as coisas, eu posso confiar em Ele. Que em meio do dolor, do sofrimento, seja qual seja a circunstância da vida, Ele não cambia sua vontade, não cambia seu amor, não cambia o que está decretado para a humanidade. Sí, así que no sé si quedó contestada la pregunta, porque esa es la idea de esto, discutir para tratar de contestar las preguntas de acuerdo a la discusión que se da. Hermano, y esa característica que Dios tiene, porque tiene completo control de las cosas, es la que nos hace a nosotros tener consuelo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, de una u otra manera, tenemos situaciones que nos entristecen, que nos golpean, que nos hacen perder la esperanza, etc. Pero el hecho de saber que aún lo malo, Dios tiene control y que su alcance es por sobre todas las cosas que pasan, eso nos debe llevar a nosotros a tener tranquilidad en el momento en que algo negativo, según nuestra perspectiva, nos esté ocurriendo. Y creo que mientras más comprendamos eso, porque es algo difícil de entender, ¿no? o de aceptar, pero mientras más comprendamos eso, nosotros tendremos entonces la madurez suficiente para vivir la vida cristiana en victoria. En victoria, aún a pesar de que pareciese que estuviésemos perdiendo la batalla, pero es en victoria que uno puede tener entonces esos resultados. Sí, entonces aquí estamos viendo claramente cómo está dividido el catecismo. En la primera parte, vimos que la escritura es donde Dios ha establecido su voluntad, y que en la primera parte del catecismo se trata de lo que debemos creer. Y lo que debemos creer es que Dios tiene un plan perfecto, absoluto, inmutable, que Él va a llevar a cabo, y no hay nada, absolutamente nada, ni nadie está fuera de ese plan que ya han decretado y establecido. Entonces, si no hay ningún comentario, vamos con la siguiente. ¿Qué hora es, pastor? Que yo no tengo... 10 y 23. Sí podemos terminar. Entonces, ya vimos el alcance. No hay ninguna excepción o nada escapa del plan de Dios. Ahora vamos a ver qué eventos están incluidos en su plan. ¿Qué eventos están incluidos en este plan? Pregunta 7 dice: ¿qué dos tipos de acontecimientos o sucesos suelen considerarse ajenos al control de Dios? Demuestra que están incluidos en su plan. ¿Qué dos tipos de acontecimientos suelen considerarse ajenos al control de Dios? Accidentes o casualidad. Ajá. Eso sí no me acuerdo si yo les puse negrita. Yo creo que a los números les puse negrita. Sí, aquí están. Accidente o casualidad. Ajá. Y el otro. Y el B. Y el B que está aquí. No lo veo. El B sería el libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre. Accidentes y casualidades y el libre albedrío del hombre. Estos serían los dos acontecimientos que suelen considerarse como que escapan
del plan de Dios, o que escapan de lo que ya Dios tenía establecido. Entonces Él tiene que salir rápidamente a corregir su plan. Pero ya vimos que no es así. Su plan es uno desde toda la eternidad y sigue en marcha perfectamente. Así que, digamos, los accidentes o casualidades. ¿Alguien que pueda darme un ejemplo o explicarme por qué las personas ven accidentes o casualidades como ajenos al control de Dios o fuera del control de Dios? Porque bueno, es que lo que pasa es que uno lo ve así porque uno no lo puede anticipar. Entonces, pienso yo que cuando algo que uno no anticipa sucede de repente, uno dice eso, pues que eso escapó del plan de Dios, porque mira, ahora como estoy, etc. O sea, creo que la óptica humana es así. Y como no lo pudo anticipar y le ocurrió, entonces escapó del plan de Dios. O sea, minimiza a Dios de tal manera que dice que se le escapó. Sí, entonces vamos, Dios controla absolutamente todo. Veamos Proverbios 16:33. ¿Cuál? Proverbios 16, versículo 33. 16, 33. Proverbios 16, 23. La 33. suerte, Ajá. la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellos. Ajá, no hay un azar, un destino ciego. Digamos, Dios controla todo, incluso nosotros lo que nosotros consideramos como accidentes, casualidades o el azar. Dios controla todo eso. Vamos a buscar entonces, a ver sobre el libre albedrío. ¿Cómo se podría...? Bueno, generalmente las personas hablan sobre el libre albedrío de que, o tienen la idea de que Dios creó y dejó todo así, que siguiera su curso por sí solo. Y que cada persona hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y sabemos que lo que podríamos decir o llamar como libre albedrío, que más bien sería una como libre elección, está también bajo el plan divino, el plan de Dios. Veamos Hechos 2:23. Hechos capítulo 2:23. Hechos capítulo 2, versículo 23. 2:23, ¿no? Ajá, 2:23. 33. Dice que, así que exaltado por la diestra de Dios. No, Hechos 2:23. 23, perdón. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿A quién fue entregado? Jesús. Jesús. Vayamos un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 14 y 15. También dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ok, aquí hablando más de qué, de que Jesús fue entregado, pero eso ya había sido establecido, estaba dentro del plan que eso sucediese, ¿sí? Si no me equivoco, Pedro, Juan, dijo, ustedes mataron al autor de la vida, pero obviamente ya Dios tenía todo eso de que sucediera. Por medio de estos impíos, Jesús fuera crucificado para llevar adelante, continuar el plan que ya estaba establecido, que era el plan de redención.
Efesios 2:10. Efesios 2. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incluso las buenas obras que pudiéramos nosotros hacer, ya Dios las ha establecido o ha preordenado que se den. Así que definitivamente el plan de Dios no está influido por nada externo a él. Bueno, entonces en cuanto al libre albedrío, ¿qué debemos concluir? Que el hombre realmente no tiene libre albedrío. Bueno, lo que tengo entendido, y ese es otro tema, lo que tengo entendido es que el libre albedrío se trata sobre la capacidad del hombre de poder elegir entre el bien y el mal. A eso se refiere el libre albedrío, porque está la libre elección. Digamos, si yo voy a una tienda y bueno, voy a comprar un chocolate, yo puedo decidir si compro un Snicker o un Crunch. O un Cadbury, sí. Eso ya sería otra cosa. La diferença que os teólogos hacen justo nesta ideia que hablaste agora. O livre albedrío tem que ver com a capacidade de elegir entre o bem e o mal. E a esta outra capacidade de elegir o que vamos fazer, com quem casar, o que vamos a comer, o término para isso é livre agência. Okay, libre agencia. Esses são os termos teóricos que se usam, mas a ideia é exatamente essa que você mencionou. Sí, hermano, yo creo que eso de libre albedrío en muchos ámbitos cristianos se confunde tanto porque, bien, la gente y sobre todo, ¿no? Los de teología arminiana son los que dicen eso, que uno tiene la capacidad de hacer una elección, o sea, entre el bien y el mal. Si yo quiero, decido por el bien, o si yo quiero, decido por el mal. Y yo soy de los que piensa que si yo quiero, yo decido qué clase de mal cometo, pero no voy a optar o no voy a decidir por el bien, porque mi naturaleza está inclinada a hacer el mal. Entonces, eso es libre albedrío decidir entre el bien y el mal, pienso yo, o sea, muy humildemente, que el ser humano, el hombre, no tiene esa capacidad. El hombre decide qué hacer en el ámbito del mal. Y ya, en el ámbito del bien es totalmente incapaz porque él está muerto. Él está muerto para hacer ese tipo de para los arminianos, es difícil reconocer que el hombre no tiene libre albedrío, porque dicen, no, escuchamos y rechazamos o no la salvación, pero me parece que no consideran que el hecho de decidir seguir a Jesús es resultado de la obra del Espíritu Santo en uno. Es una gracia no de es Dios. por su propia naturaleza, es porque es una respuesta a lo que el Espíritu está haciendo en el corazón del ser humano. Entonces quiere decir, comprendí un poco el que, uniendo los dos, que realmente sí no es la elección del ser humano en hacer un bien, porque él no va a estar inclinado a eso por su naturaleza, pero a la vez no es lo que está en él hacerlo, sino es el Espíritu Santo de Dios dentro de él hacer lo que Dios dice que para él es bien. Ya es, ni siquiera es hecho, sino que ya está proyectado en lo que él está haciendo antes de que el hombre pensara hacerlo. O sea, que ya eso está listo. O sea, en conclusión, no tenemos esa poderosa voluntad de pensar que lo que hacemos bien es porque nosotros mismos lo hacemos. Sino que ya eso ya está proyectado. Y basándose en el Espíritu Santo, que es lo que hace que hacemos bien. No vamos a tener cuidado al mal, Sí. Yo una vez escuchaba a un pastor reformado, que aunque él estaba enfocando su estudio era en cuanto a
a los milagros. O sea, él recibió una pregunta donde la gente le preguntaba que qué hay de aquellos sectas paganas donde se realizan milagros. Entonces la respuesta que él dio, que la basó bíblicamente, pero la respuesta que él dio a mí me sacudió en ese momento, porque yo exclamé en ese momento, wow, nunca lo había visto así. Yo pensaba que era que el diablo tenía poder para sanar. Y él decía, no, los milagros de sanidad que aún se dan en sectas que ignoran totalmente a Dios y paganas, son obra de Dios, porque el único que puede hacer lo bueno es Dios. Que aún hasta en esas particularidades, Dios soberanamente actuó y permitió que esa situación bien buena o beneficiosa se diera. Entonces, así mismo es en cuanto a lo que nosotros estamos hablando ahorita. Decidir por lo bueno no es algo nuestro. Como es propio de la naturaleza de Dios, es Dios que lo impulsa. Y Jesús mismo lo hace en sus propias palabras, lo dice. Cuando una persona se le acerca y le dice maestro bueno, él hace con esas palabras, dice, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solamente Jesús. Entonces de aquí lo viene el hombre está diciendo eso. Este tema es complejo en varios aspectos, aunque la Biblia nos instruye. Yo creo que el problema está para muchos en ese tema del bien y del mal y del control de Dios. Está cuando uno hace lo malo. Si hago lo malo y Dios está en el control de todo, entonces para algunas personas es como si Dios fuera el autor del mal. No. Dios es soberano, tiene un control de todas las cosas, pero a la vez la Biblia dice que nosotros somos responsables moralmente por las decisiones que tomamos. Entonces, para muchos es difícil comprender esa realidad de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sí. Por eso lo que decía al principio, por lo menos, vamos a ver esta pregunta, pero nos vamos a enfocar solamente en ver quién es el que tiene el control de todas las cosas. Dios. Dios tiene un plan que desde toda la eternidad, que sigue su curso, que él nunca no necesita cambiar, no va a cambiar ese plan hasta que suceda todo lo que él ha establecido que va a pasar. Entonces, eso es lo que tenemos que, porque digamos, si empezamos a hablar del mal, de libre albedrío, eso ya tiene que ver con cómo él ejecuta, cómo Dios ejecuta su plan. Entonces lo que estamos viendo hoy específicamente es quién tiene el control de todo, quién está en control. Eso es el foco de esta pregunta. ¿Qué son los decretos de Dios? Nosotros sabemos que Dios existe, no hay discusión, y no tenemos por qué ponernos a discutir en esa cosa. Dios existe, ya, punto. Dios ha dejado su revelación, lo que Él nos ha querido comunicar, que está aquí. Y entonces nosotros como creyentes, como criaturas suyas, tenemos que estar claros que Él está en control de absolutamente todo y que nuestra confianza en este Dios infinito, eterno, inmutable, descansa en su plan infinito, eterno, inmutable. Ya, eso es lo que tenemos que tratar de entender, cómo es este plan que Dios tiene en eso. Entonces ya en las próximas lecciones podemos ver un poco más de lo que es libre albedrío, la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios. En realidad sí. Vamos entonces a continuar con lo más importante. ¿Cuál es el propósito de este plan? ¿Por qué razón hizo Dios su plan? Y eso lo vimos en el pasaje central que tenemos, como que es Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 11. ¿Por qué razón hizo Dios su plan? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo detrás de todo este plan? Para su propia gloria. Para su propia gloria. Este es el fin de su plan, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él ha creado,
de todo lo que sucede. Todo lo que ha creado y todo lo que sucede es con un solo fin, su propia gloria. Ese es el tema principal de los decretos de Dios. Se puede decir que es para su propia gloria el principio de su plan y el final de su plan. Y recordemos que este plan no empezó en un momento, sino que ha sido establecido desde toda la eternidad. Desde que fue establecido Ajá. hasta el final de lo que dice que es final, pero como Para nosotros, desde nuestro punto de vista, sí. Sí, ya, porque para él ya él puede haber visto la conclusión de ese plan, ¿no? Después le va a causar Sí. un dolor de cabeza. Sí, entonces Empezar a ver dónde es el todo inicio. existe para mostrar la grandeza y santidad de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 4:11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Que lo encuentra, que lo lean. Apocalipsis 4, 11. Senhor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Voy a leer rapidito aquí. Romanos 11:36, que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de este plan? Su propia gloria. Bueno, vamos a ya concluir con la última parte, las objeciones en cuanto a esto. Pregunta 9. ¿No significa esto que Dios es egocéntrico? Si es así, ¿por qué no es malo para Dios, pero sí para el hombre? ¿No significa esto que Dios es egocéntrico? Si es así, ¿por qué no es malo? Uno podría pensar, pero tú quieres todo, puedes criticarle a Dios, tú quieres todo para tu propia gloria. Egocentrismo, en el sentido de que es como para satisfacerse a él mismo. Para satisfacerse a él mismo. Ajá, su propio ego. Desde el punto de vista de nosotros. ¿Sí? ¿No significa esto que Dios es egocéntrico? Si es así, ¿por qué no es malo para Dios, pero sí para el hombre? Pero puede ser así, sí. Uh-huh. Y es todo para él y el funcionador. Ajá, en el sentido vamos a poner a Dios y al hombre, ¿ok? El egocentrismo, ¿es malo para Dios o no? En el hombre, ¿es malo para el hombre o no? Para el hombre es malo, para Ajá, Dios no. para Dios no, porque Él creó, en su sabiduría y todos sus atributos son perfectos. Entonces su decreto y todos sus planes y todo lo que Él establecido es perfecto. Así que como creador, Él tiene todo el derecho de llevarse toda la gloria. Y así es como está ocurriendo actualmente en los cielos. Los seres celestiales cantan al unísono y constantemente: Santo, Santo, Santo. Y eso es lo que nosotros, cuando lleguemos a la gloria, vamos a continuar haciendo. Pero para el hombre, en cambio, no. El egocentrismo para el hombre no es bueno. Sí, yo pienso que el egocentrismo típico del ser humano es malo por el hecho de que, o sea, el hombre no tiene razón de ser, de qué sentirse halagado o qué sé yo. O sea, el ser humano, nosotros somos una criatura que no tenemos la capacidad de establecer ningún plan perfecto como Dios lo ha hecho. Dios sí, de hecho, Dios es el creador. Él propuso todas las cosas que fuesen tal como las ha establecido, así se han estado cumpliendo, por lo tanto, o sea, siguiendo para mí, pues siguiendo esta línea de pensamiento que tengo ahorita, eso es suficiente para que Él se glorifique, se agrade, se enaltezca por eso, y no hay entonces nada malo per se en eso.
A diferencia del hombre, pues el hombre no, o sea, no tiene nada de qué estar reclamando, por lo tanto sí hacer ese tipo de reclamación es mala, pues, en el hombre, es pecaminosa, pues, en el hombre. Ah. Bueno, ya entonces, ahora sí, para concluir, vamos a ver las objeciones sobre falsas, advertencias sobre falsas conclusiones o las objeciones que pueden darse sobre el tema de los decretos de Dios. Pregunta 10. ¿Cuáles son las dos conclusiones falsas más comunes que a menudo se extraen de esta doctrina de los decretos? Ya hemos hablado de un par. ¿Cuáles son las conclusiones falsas? Ok, Dios estableció todo, absolutamente todo lo que va a suceder. ¿Qué objeciones o qué conclusiones falsas se llegan con cuanto a este tema? Que Dios sea el autor del pecado. Ajá, esa es una, que Dios sea el autor del pecado. Y la segunda, en cuanto al tema del hombre, Que somos peores en su plan. que somos un robot, pues. Somos robots. Ajá. Así que, y pregunta 11, responda a ambas conclusiones falsas. Responda a ambas conclusiones falsas. Esta podemos dejarla de tarea, vamos a dejarla de tarea para el próximo domingo. Entonces ustedes responden a ambas conclusiones. Dios es el autor del pecado y el hombre es un simple peón sin responsabilidad. Vamos entonces a concluir rápidamente. Conclusión: Dios ha decretado todo lo que sucede para su gloria. Sus planes son eternos, sabios y perfectos, y nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Esta doctrina debe inspirar confianza, humildad y adoración, no confusión ni orgullo. Sí. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? El saber que tenemos un Dios soberano que está en control de todo. Entonces eso debe reflejarse en una vida práctica de confianza, de humildad y de adoración Seguridad. a Dios. Ajá. Sí. Seguridad. Pero entonces es fácil comprender el concepto. Bueno, aunque esto lo que estamos viendo es un pequeño detalle, ¿ok? Pero llevarlo a la práctica es mucho más complicado, porque pues, tengo que tener confianza, humildad y adoración, pero por dentro no está vuelto un etcétera. Así que hay que ver lo que dice su palabra en cuanto a cómo Dios lleva adelante su decreto. Entonces, oremos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo, por los pasajes que hemos leído. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hemos leído se guarde en nuestros corazones y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a comprenderlo y ponerlo por práctica, a tener una total confianza en ti, adorarte porque tú eres Dios y que nuestro propósito, Señor, sea glorificarte en todo, absolutamente en todo, porque tú eres dueño de absolutamente todo y tus planes continúan, Señor, por tu infinita sabiduría en marcha y sin ningún retraso. Amado Dios, gracias por el plan de redención, por tu Hijo, porque nos has salvado y porque, Padre, te pedimos en este momento que tú, todo lo que hagamos en el servicio de hoy sea para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.